Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 17 de junio del 2017. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a todos los trabajadores del país y en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Ayer viernes 16 de junio del 2017 concluyó la reunión anual de delegados de los trabajadores, empleadores y gobiernos de los 187 estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo, quienes abordaron, entre otros temas, el de la seguridad y salud en el trabajo. Nos vamos a reír para no llorar. Déjenme reír, ay mamá, para no llorar. ¿Qué va? Déjenme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Déjenme reír, ay mamá, para no llorar. ¿Qué va? Déjenme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Nos vamos a reír para no llorar, como dice la canción de Rubén Blades, porque los delegados mexicanos estuvieron presentes en la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo, pero en la página destinada a México, en el portal de dicho organismo internacional, aparece prácticamente en blanco en materia de seguridad e higiene en el trabajo. No se ve ningún estudio ni informe presentado por parte de dichos delegados patronales, gubernamentales, ni de los trabajadores. Y peor aún, México no ha ratificado ninguno de los convenios en materia de inspección en el trabajo, que es vital para garantizar que en los centros laborales se cumpla con las normas para evitar al máximo accidentes o enfermedades en el trabajo, o por lo menos para prevenirlos. Y cosas peores como el esclavismo laboral y otras situaciones que denigran a los trabajadores. Los representantes ante ese organismo internacional son de las centrales obreras adheridas al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, como la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CTM y la CROC. Otros temas que se abordaron fue el de la mujer trabajadora y la migración laboral. Al tema de la mujer le dedicaron bastante espacio y al de la seguridad e higiene pues casi no le dedican en el portal de la OIT, que es como nos podemos enterar porque ellos hacen sus sesiones en Ginebra, allá en Suiza. Entonces, pues es difícil tener un enviado de Frecuencia Laboral, pero a través de la información que ellos publican. Y si el gobierno mexicano, los representantes patronales y obreros no publican nada, pues no nos enteramos de nada. Sí, y es lamentable que hay una delegación de mexicanos vinculados al partido en el poder, pero además son de los que están viviendo todas las consecuencias por parte de los trabajadores en las cuestiones de seguridad e higiene en el trabajo. Aquí se han hecho denuncias de cómo se ha aumentado el índice de accidentes de trabajo, cómo los patrones y los representantes de los trabajadores buscan la forma de no reportarlos, para que no se hagan acreedores a las multas y sanciones que establece la ley del Seguro Social. Sin embargo, pues no aparece nada. Claro, y luego también hay muchos emplazamientos a huelga, o incluso huelgas que se estallan por accidentes en el trabajo, en protesta por accidentes en el trabajo, como fue la huelga minera de Cananea, que terminó en desgracia porque no solo hubo muertos, sino despidieron a todos los trabajadores que estaban protestando por la cantidad de muertos que había constantemente en la mina del segundo hombre más rico del país. Y es importante mencionar a todos los trabajadores y sus propios dirigentes que no se han ratificado los convenios en materia de seguridad e higiene o inspecciones
en los centros de trabajo. ¿Y eso a quién le beneficia? Pues a los patrones. Claro, porque pueden incumplir todas las normas, todas. Incluso pueden tener esclavos en sus lugares de trabajo, sobre todo en la economía informal, que es donde más se da esto. Y además en la construcción. Y en la construcción, donde hay muchos muertos y heridos. Bueno, no solo eso, sino que en la una reciente modificación a la Ley Federal del Trabajo, se deja precisamente la calificación de las enfermedades laborales en manos de un organismo controlado absolutamente por los patrones. Entonces, no solo se afectan los derechos al salario, al empleo, etcétera, sino la salud de los trabajadores. Y con el pretexto de que es un organismo tripartita, son los patrones quienes deciden qué es enfermedad laboral, cómo se indemniza, etcétera, cuándo llegan a reconocerla. Eso lo aprobaron en la Cámara de Diputados, pero está pendiente en la de senadores, todavía no es ley. Porque luego hay abogados que empiezan a promover amparos para sacar dinero, diciendo es que ya lo aprobaron en la Cámara de Diputados, pero las leyes se tienen que aprobar por ambas cámaras, la de diputados y la de senadores. Cuando es una reforma constitucional, entonces lo tienen que aprobar además 16 estados de la República. Bueno, sobre ese tema de la seguridad e higiene en el trabajo vamos a hablar por el incendio, el estallido que hubo en Petróleos Mexicanos. Está aquí con nosotros el ingeniero y arquitecto Mario José Galicia Yepes, pero primero nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy dice: mañana 18 de junio del 2017 se cumplen 14 años de que se publicó la ley para prevenir y eliminar la discriminación. Por eso la pregunta el día de hoy es: ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la discriminación laboral? Hoy le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y ahora sí, Mario José Galicia Yepes, ingeniero y arquitecto jubilado de Petróleos Mexicanos, es presidente colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Bienvenido al RIN Laboral. Muchas gracias, buenos días, Luli. El RIN Laboral. Sí, buenos días, compañeros que me acompañan en esta mesa. A todo el auditorio. Qué grave está la situación en Petróleos Mexicanos. Continúa el desmantelamiento, un accidente tremendo en la refinería de Salina Cruz. Definitivamente fue un descuido. Petróleos Mexicanos argumenta que un día antes había llovido y que los cárcamos en donde se encuentran los tanques de almacenamiento se habían inundado, pero para esto hay una medida preventiva. Esos siempre deben estar desalojados. Hay bombas para desalojar esas aguas, enviarlas al drenaje general y a los separadores. Entonces no es creíble esto que está sucediendo. Petróleos Mexicanos oculta información. Los primeros días no informaba cuántos heridos había, decía que no existía ningún herido. Resulta que son 9 heridos y un muerto, y esa información nos llega a través de los compañeros. Pero sigue aflorando la ineptitud del director de Petróleos Mexicanos, que es cuñado de Carlos Salinas de Gortari, José Antonio González. Lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo. Ahí no necesitamos una persona que no sea ingeniero, no necesitamos un economista, un licenciado, necesitamos un ingeniero petrolero con carrera para evitar todo esto. Un experto, no un compadre ni compadre. Así es, no un recomendado del gobierno en turno, ¿no? Pues vino a continuar con lo que dejó pendiente los Lozoya Austin, que fueron los fraudes. ¿Cómo se llama el cuñado de Carlos Salinas? Se llama José Antonio González Anaya. ¿Y será pariente del líder del PAN? Bueno, ahí sí no sabríamos, ocultan mucho esa enfermedad, es muy común el apellido, entonces veríamos, ¿no? Entonces decía yo que esto nunca debió haber sucedido. Un tanque de 500,000 barriles explotó, pero además esos tanques tienen medidas preventivas. Como se va vaciando el tanque, tiene una cúpula flotante, precisamente para evitar el oxígeno, para que no haya ningún incendio, y además tiene medidas preventivas como
cámaras de espuma para apagar el fuego. Entonces, ni siquiera había eso, porque tuvieron que traerla de Coatzacoalcos y de Minatitlán y de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, mientras tanto, en 2-3 días continuó esto. Y eso no se apaga si no es con espuma o hasta que definitivamente se consume todo el combustible. 500,000 barriles es un mundo de crudo, es suministrado. Ahora va a haber desabasto seguramente en toda esa zona que proporcionaba gasolina. ¿Y cuánto tiempo va a tardar en reparar? No lo sabemos. A lo mejor hasta fue provocada esa situación para continuar con el desmantelamiento de la industria petrolera. Entonces, y lo que me llama a mí la atención es que el nombre de Carlos Salinas de Gortari aparece en muchas desgracias de este país y se está promoviendo en la televisión como el gran presidente. Lo acabo de ver en un anuncio publicitario, seguramente lo pagó. Sí. Pero realmente Salinas de Gortari empezó con el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos, que pues es la empresa del Estado más productiva. Sí, todavía, no tenían pretexto para desmantelar. Claro, en el 2016 Petróleos Mexicanos dejó de utilizar 105,000 millones de dólares. ¿A dónde va a parar ese dinero? No lo sabemos todavía. Lo ocultan. Y entonces no hay materiales, no hay mantenimiento preventivo, correctivo, y por eso viene este tipo de accidente tan grande. Y tuvieron que desalojar una parte de la población que vivía ahí alrededor de la refinería, y estuvo a punto de incendiarse otro tanque, ¿no? Entonces es muy grave la situación, además de que continúan corriendo a los trabajadores. 2.700 trabajadores son despedidos de Pemex Exploración Producción, o sea, gente que conoce, ¿no? Indudablemente no van a dejar de explorar, pero ahora van a ser los extranjeros y están desplazando a todo el capital. O empresas contratistas. ¿Sí? La Auditoría Superior de la Federación, en su informe del 2015, porque van 2 años con atraso por lo que se tardan en hacer la investigación, señala que muchos negocios turbios se hacen mediante la contratación de terceros. Una tercerización, efectivamente. Tercerización. O sea, contratan empresas para un trabajo que pueden hacer los empleados. Y que no saben hacer esas empresas. Las empresas y los empleados sí. Y corren a los empleados para contratar esas empresas donde después ellos tienen una comisión o un pariente, amigo o compadre es el dueño. Efectivamente, tiene usted toda la razón. Ahí vemos el caso de la planta de Mexichem que explotó hace un tiempo, el accidente de Salamanca. Entonces, son situaciones muy graves y esto va a seguir sucediendo si no hay un correctivo, un director, personas especializadas que puedan operar la industria petrolera. Muy grave. Aquí también lo que decía el ingeniero, que tiene mucha razón, la reforma en materia de hidrocarburos prácticamente le quitan a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos el tema de la refinación y la exploración. Efectivamente. Se modifican completamente. Con la reforma y vemos esto, que no les inviertes a las refinerías, no han construido nuevas refinerías, y con este tipo de accidentes lo único que hacen es abonar para dejar de que sigan existiendo las refinerías y aprovechar, como adelantaron la importación de combustibles como diésel, como la gasolina, como gas y todos los derivados. Pues aquí es el negocio de las empresas multinacionales que les dieron ya las concesiones. Esto es resultado del Pacto por México y posteriormente las reformas estructurales, ¿no? Si hay algún beneficio, sí, pero para los de cuello blanco, para la gente que está ya en la cúpula, pero no para el país. Sin embargo, Petróleos Mexicanos todavía es rentable. Veamos, ¿qué hace el secretario general del sindicato? Pero no se ha parado por ahí para atender lo que sucedió con sus trabajadores. Pero eso sí, González Anaya y Alejandro Murat, que es el gobernador de Oaxaca, al día siguiente se hacen presentes para tomarse la foto nada más, compañero Martín, y eso no se trata, tienen que atender esta situación tan grave. Pero en todo caso, si se investigara y hubiera una responsabilidad criminal, le toca al titular de Pemex, porque él debió haber puesto las medidas de seguridad. Precisamente para eso es la inspección en el trabajo,
Pero la eso no va a inspección suceder. en seguridad La de impunidad, higiene. la impunidad siempre. La impunidad. Aunque haya culpable, bueno, pues la impunidad los protege y nunca va a aparecer una persona responsable. Hubo un adelanto en la Ley Federal del Trabajo, digo, dentro de toda la hecatombe, dentro de toda la destrucción de derechos que hubo, porque se destruyeron más de 30 derechos humanos laborales con la reforma laboral, pero hubo unos pequeños avances y uno de esos fue que los trabajadores tenemos derecho a hacer la inspección en el trabajo. No solo el derecho, sino la responsabilidad. Es decir, si la empresa, en este caso Pemex, o quien sea, se niega a hacer la inspección, la autoridad no mande inspectores, los trabajadores pueden hacer la inspección. Luli, es una utopía. Cuando sucede algo así, no dan oportunidad de que entre el personal, porque lo acordona el Ejército, la Marina, Protección Civil y ocultan todo esto, Claro. ¿no? Pero se puede denunciar. Sí, definitivamente. Se puede estar sí. denunciando, que el trabajador denuncie porque está de por medio su vida. Aquí estuvo la explosión del edificio de Depende. Pemex. Sí. Y los primeros que llegaron fue el ejército. Ni siquiera dejaban que llegaran los bomberos a apagar los fuegos, sino fue el ejército a acordonar para que nadie supiera que lo que había pasado. Ni a la prensa dejaron entrar, compañero. Así es. Ese fue el problema. Para manipular y dar otra información totalmente diferente. Nosotros hicimos una declaración en ese sentido. No fue lo que ellos decían, ¿no? Sino definitivamente fue un C4, que son explosivos que usan para derruir o derrumbar edificios. Sí, aquí tuvimos un experto, un perito, que es Toño Peregrino, el amigo bombero. Bueno, y él dio qué bueno. todos los elementos de por qué una explosión. Por qué fue una explosión y no un incendio, como decían. Exacto. Bueno, nos vamos a ir a corte y regresamos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. ¿Cuáles son sus conclusiones? Bueno, las conclusiones en el sentido que se tiene que tener mucha más atención en la industria petrolera para que no siga sucediendo este tipo de accidentes. Como bien decía nuestro compañero Martín, la vida no se compra con nada, ¿no? Y es previsible todo este tipo de accidentes. Cualquiera que sea en la industria petrolera, es previsible. Sí, bueno, pues vamos a seguir pendientes del tema. Pues yo digo que no hay de otra más que animarnos a denunciar, que pues es un riesgo, pero pues ahora se pueden hacer portales anónimos y estar denunciando todo esto. La verdad es que no hay de otra. Si no hay denuncia, difícilmente se frenan estas tropelías. Y nos vamos a un tema relacionado, pero antes quiero saludar a nuestros colaboradores voluntarios, Antonio Peregrino Rojo, al licenciado Jesús Luna, a Andrea Luna, que nos apoya en los teléfonos. También saludamos a Carlos Guillén, que está aquí presente, a David Hernández, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar. A partir de hoy va a estar aquí en los controles técnicos. Un saludo y buena suerte, bienvenido. También Martín Esparza, el ingeniero, como ya presentamos, María José Galicia, Guadalupe Montes, Lupita, quien hoy vino de visita pero nos está apoyando en los teléfonos. Muchas gracias. Y su servidora Lourdes Martínez. Aquí estamos en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Y como les decía, un tema relacionado es la seguridad social. ¿Sabe usted qué es seguridad social? Seguridad social. ¿Sabes lo que es? Buenos días, licenciado Luna. ¿Cómo estamos, Martín, Lulú? Todos. Buenos días. Pues es, sin ponernos de acuerdo, prácticamente ustedes en este primer cuarto han mencionado una parte importantísima de la seguridad social. Cuestiones que no solamente suceden en Pemex, lo vimos cuando ilegalmente también decretaron que desaparecía la empresa de electricidad donde están nuestros compañeros del ESME, donde después hubo muchos muertos, precisamente por personal que no capacitaban adecuadamente. Y esto sucede en todas las empresas. Eso es. Pero lo más lamentable es
de que en las empresas e instituciones públicas muchos de sus trabajadores no tienen seguridad social, están inscritos por honorarios o por temporalidad y no los inscriben en la seguridad social, y los trabajadores por falta de interés, por falta de conocimiento o por otro tipo de cuestiones no le damos importancia a un elemento que es fundamental porque es lo que puede determinar nuestra calidad de vida presente y futura, porque la seguridad social no solamente comprende las pensiones, sino también que tengamos la posibilidad de tener y contar con elementos que nos permitan tener una salud adecuada, tener estabilidad en el empleo, tener un salario digno, tener derecho a la vivienda, tener una vivienda digna, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede? Estas transformaciones en México y en América Latina se dieron de aproximadamente hace unas 4 o 5 décadas, en distintos momentos, en las cuales esas transformaciones, precisamente el capitalismo y los distintos gobiernos, su tendencia es, o fue, y sigue siendo, privatizar cada vez y minimizar los gastos posibles que estos tienen con el objetivo de tener más ganancias, no importando ni la salud, ni el bienestar de los trabajadores, ni de la gente en general. Al privatizarse los fondos de pensión para los trabajadores, al estarse subrogando ya ciertos servicios de atención médica, el estar eliminando la posibilidad de que los trabajadores gocen de seguridad social mediante contratos ilegítimos como son los de honorarios, lo único que están haciendo es que la población trabajadora pues no contenga o no tenga los elementos para tener una certeza de una vida más o menos digna. Y los trabajadores nos olvidamos que estos derechos los tenemos contemplados en la Constitución, que es producto de una lucha intensa de muchos trabajadores desde antes de la Constitución de 1917 y que desafortunadamente muy pocas organizaciones le prestan atención a este tipo de situaciones. El compañero Guillén y la licenciada Lourdes acertadamente decían, bueno, está tirada las cartas para reformar un sistema de cómo determinar las posibles enfermedades profesionales o los riesgos de trabajo. Todavía está detenido en la Cámara de Senadores, efectivamente. No sabemos si pueda ser aprobado o no, pero de aprobarse va a ser un golpe más hacia los trabajadores. Esto a lo que nos lleva, creo yo, y es una invitación que hacemos porque es uno de los objetivos que se tiene en el programa, es proporcionar la información necesaria para que los trabajadores principalmente tengamos los elementos de saber lo que estamos perdiendo si no luchamos por conservar estos. Desafortunadamente la mayor parte de los trabajadores argumentamos que si luchamos o demandamos o denunciamos tenemos la posibilidad de perder el empleo. Es cierto, pero si no lo hacemos también perdemos y tenemos la oportunidad de perder la vida o de tener consecuencias funestas si es que no la perdemos o quedamos lisiados o quedamos en una situación difícil o llegamos a una edad en que nuestras pensiones no van a ser suficientes y vamos a tener que estar terminando en la mendicidad, como sucede actualmente con muchos pensionados. Pues es que yo me acuerdo que antes, cuando yo entré al CCH, como estaban varias huelgas, iban mucho al CCH, y veía a muchos trabajadores con la ley en la mano, la ley comentada, ¿no? La Ley Federal del Trabajo. Pero ahora no veo a nadie. Nadie se interesa por leer la Ley Federal del Trabajo. Y tiene elementos que nos sirven mucho. Otros que nos dieron en la torre porque aprobaron Lozano, Alarcón y sus secuaces, Felipe Calderón, que se contratara a la gente por temporada y entonces ya no se acumulan derechos. Pero tiene otras cosas buenas que debemos conocer y hacer que se implementen. Pero yo no veo realmente a los trabajadores interesados en conocer la Ley Federal del Trabajo, ni mucho menos en defenderla. Y yo creo que ahí está gran parte de lo que nos ha ocurrido como trabajadores, que es el abaratamiento de la mano de obra, la depauperización y este trato denigrante, ¿no? Como si fuéramos material de desecho, se debe a nosotros mismos, a que no nos defendemos, a que no exigimos, a que no tenemos una actitud
de reclamo. ¿Guille? Sí, y hay algo muy grave. Y muchas veces los trabajadores vemos solo una parte del problema, que es el salario. En la industria nuclear llega a ocurrir que hay empresas que dan servicios de radiografías y camarografías industriales y que contratan personal con muy buenos salarios, pero cuya vida laboral útil es muy corta. Entonces los compañeros entusiasmados por un salario grande, un salario importante, sobre todo si lo comparamos con la generalidad, y se contratan en condiciones en las cuales no necesariamente se están dando las condiciones de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las empresas? Los tienen ahí un tiempo con buen salario y su afectación por el manejo de materiales radiactivos no se llega a manifestar. No se llega a manifestar porque los corren antes, y ya cuando los trabajadores manifiestan alguna enfermedad producto de su trabajo, pues ya no son trabajadores, ya ganaron bien un tiempo y que se las arreglen como puedan. Entonces el asunto de la salud es un asunto que no necesariamente hemos abordado los trabajadores y las organizaciones. Me parece que es algo muy grave, y ya el doctor Pérez Pantoja ha insistido mucho en el tema, y creo que es un asunto que debemos abordar, porque pues el salario es insuficiente, pero luego nos dan a veces un poquito más para que no atendamos otros problemas. Los compañeros de Chapingo también lo han denunciado. Hay gente que luego llega a omitir condiciones de seguridad para recibir una prima adicional. Entonces, se vende la salud, se vende el futuro por unos cuantos centavos. Me parece que es algo muy grave. Sí. Yo creo que ese problema no es solamente de los trabajadores activos, sino también de los pensionados. Actualmente se está insistiendo mucho en modificar un sistema pensionario, de reducir las pensiones de los trabajadores. Y yo los invito, y perdón por el comercial, a que podamos participar en la Confederación de Jubilados y Pensionados de Adultos Mayores, que quizás no sea lo mejor, pero se está buscando los mecanismos de que podamos actuar, porque ya cada vez hay pocas organizaciones que den cabida a esto. Todavía en la década de los 80 existían distintas agrupaciones de jubilados, y ahora ya no existen muchas agrupaciones, y qué bueno que se dediquen a la diversión, a la recreación, que es un objetivo bueno, pero no basta eso. Yo creo que también debemos estar preocupados por seguir mejorando nuestro sistema de vida, tanto los activos, más ellos, y los jubilados y pensionados. Sí, y los que se dediquen a la recreación, que se dediquen a rescatar los centros recreativos que han privatizado del Seguro Social. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Martín, te mandan saludos el señor Ramón Rosales, un agradecimiento a Martín porque les diste escrituras en la división Cuernavaca, también en Necaxa, ¿no? Sí, ya iniciamos el proceso de entrega de escrituras a todos los compañeros que tenían crédito de vivienda, que fue uno de los logros que consiguió el sindicato con toda la resistencia, que los adeudos que se tuvieran quedaban condonados. Ya se hizo el trámite ante el SAE a través de las notarías, y ya se empezaron a entregar. Ya esas escrituras están inscritas en el registro público de la propiedad, prácticamente ya están sin ninguna hipoteca, y eso le da garantía y seguridad a los trabajadores y a sus familias. Ayer estuvimos en Cuernavaca, los próximos días vamos a estar en Tepustepec, en Pachuca, en Juandó, aquí en el Distrito Federal. Ya los notarios están informándonos de las que ya están listas para seguir entregando. Y Ernesto Brambila te manda un saludo, y a todo el equipo de Frecuencia Laboral. Sí, también nos habla Virgilia Ramos, pregunta de la asamblea en el ESME. Tenemos varias actividades, hemos venido haciendo y estamos preparando el tema de la asamblea, pero hay un tema que es la falta de cumplimiento de varios acuerdos por parte del gobierno. Vamos a convocar a una actividad la próxima semana, y a partir de ahí programamos las dos asambleas generales, una de la asamblea del sindicato, para que se revisen todos los acuerdos que tenemos ahí, ratificarlos, y la otra son las asambleas de la cooperativa, por unidades de negocios y asamblea general de la cooperativa, para poder detonar
ya las unidades de negocio con los proyectos que fueron identificados por el Instituto Politécnico Nacional. También hubo actividades importantes en el sindicato porque de repente vemos lo que está pasando aquí y no vemos el contexto tan nacional o internacional. Resulta que ha habido noticias pues difíciles a nivel internacional, como el caso de Donald Trump, que suspende los acuerdos que tenía Cuba, que había hecho con Obama, por ejemplo. Y hoy pues van a arremeter desde la Organización de Estados Americanos, donde el canciller mexicano, Videgaray, pues, le está haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos. Salen y declaran en contra de Venezuela, en contra del presidente Maduro, diciendo que se violentan los derechos humanos y una serie de cosas, cuando en México todos los días hay asesinatos, todo el día hay desapariciones, violaciones, todo el día se pisotean los derechos de los trabajadores. Y hoy va a haber un encuentro en Cancún, convocado por la OEA, y el tema central es Venezuela. Sabemos que el objetivo en Venezuela es su petróleo. Sí, definitivamente. Es su petróleo, o sea, son de los países con más reservas probadas de petróleo. La derecha es la que está promoviendo las manifestaciones en las calles. Hay un cerco comercial, un bloqueo comercial de los países europeos y de Estados Unidos. Hay bases militares que ya establecieron en Colombia volteando hacia Venezuela. Y no nada más es Venezuela, están observando ya Bolivia, están observando Ecuador, los países de América Latina. O sea, Donald Trump con esta derecha, pues busca el control del continente. Ayer estuvieron en el sindicato varios senadores de distintos países, porque van hacia la cumbre de la Organización de Estados Americanos a mostrar su repudio ante esta política intervencionista de Estados Unidos, y ahora con la complicidad del canciller mexicano y otros que están haciéndole el trabajo sucio a los Estados Unidos. Entonces ayer hubo un encuentro que se llamó Encuentro de los Pueblos por la Paz, la Soberanía y el Futuro. Y ahí estuvieron estas personas fijando una posición muy clara sobre lo que está pasando. Se va a reanudar hoy a las 12 del día en el auditorio Ernesto Velasco, en Insurgentes 98, están todos invitados, porque va a estar hoy la canciller venezolana explicando también su posición para que se tenga un análisis completo de lo que sucede. Delcy Rodríguez Roy va a estar ahí, que por cierto ayer nos enteramos por la Embajada de Venezuela que el gobierno mexicano no le quiere dar de entrada al país y tampoco la seguridad para trasladarla del aeropuerto a donde va a estar. Y bueno, ayer nos estaban pidiendo apoyo. También ayer hubo una movilización, marcha antiimperialista, salió de la Embajada de Estados Unidos y cerró en un mitin en el hemiciclo a Juárez. Ahí estuvo la nueva Central de Trabajadores, la Asamblea Nacional de Usuarios, la Confederación de Jubilados, el ESME, los compañeros de la cooperativa y más organizaciones sociales y populares. O sea, son actividades que se están desarrollando en el marco de lo que está pasando. Nadie nos ha dicho de lo que está negociando Videgaray y el secretario de Economía en el marco del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Ya los tienen ahí sentados. Pues están actuando como si fueran gringos frente a Latinoamérica. Imagínate que estarán negociando. Sí, así es. O sea, realmente es vergonzante la actitud de Videgaray. O sea, si México pudiera negociar algo bueno para el país, tendría que ser con una actitud digna, un autorrespeto como gobierno. Pero estar haciendo el papel que le toca jugar a Estados Unidos a mí me parece vergonzoso, y los mexicanos deberíamos exigir un respeto hacia otros países si reclamamos respeto para nosotros. Y además otros expresidentes de México empezaron ya a declarar. Vicente Fox, Felipe Calderón, Salinas de Gortari. Pero bueno, pues han sido presidentes que han entregado todo. Claro, pues le siguen haciendo el trabajo a los Estados Unidos. Y por eso en nuestro país, conflictos como el del ESME, otros conflictos que están ahí, el gobierno les da largas, busca cómo estirarle, generar más conflicto, y esa es la dinámica que ellos traen.
Sí, porque tienen una razón de Estado, como dijo Foucault. Su razón de Estado es entregar todo a Estados Unidos. Así es. Y habría que revisarles las cuentas en el extranjero, a ver cómo las tienen. Pues por eso hacen la alianza con Estados Unidos, para mantenerles, les da esa seguridad de que mientras ellos están, a estos no tienen problema de escándalos en Estados Unidos. Y mientras tanto, el gobierno se dedica a estar golpeteando a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, y no dar respuesta a las demandas, porque si estamos en la calle es porque hay una violación a tus derechos. Claro. Y los próximos días entonces vamos a hacer actividades para exigir el cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno de los que tiene firmados con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, hay que recordar, en estos momentos es muy importante recordarlo, que los pactos internacionales de derechos humanos establecen en su artículo primero el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Entonces, el pueblo de Venezuela tendría que decidir qué hacer y México no tendría más que respetar lo que decida el pueblo venezolano. O sea, es una bronca de ellos y ellos la tienen que resolver. Pero en estos casos, pues Estados Unidos siempre quiere ponerles la garra y es incorrecto lo que está haciendo el gobierno mexicano de meterse en un asunto que no le compete. Como ocurre aquí, cuando Estados Unidos interviene, ¿quién nos va a defender? Si no son los pueblos latinoamericanos. Entonces sí es lamentable esta postura intervencionista. También la Constitución establece el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Nos vamos a más información. Carlos Guillén. Bueno, primero Antonio Peregrino Rojo. Buenos días. El amigo bombero peregrino. Nos vamos con el bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de cómo prevenir incendios en el hogar. Si hacemos un recuento de todos los muebles de la casa, habitación por habitación, nos daremos cuenta que la mayoría son combustible en caso de un incendio. La sala, los libreros, cocinas integrales de madera, cortinas, colchones, roperos, pisos de madera, etc. Todo esto se quema en su totalidad en caso de un incendio. ¿Cómo podemos evitarlo? Afortunadamente en el mercado ya se encuentran pinturas, barnices y soluciones con retardantes al fuego. Si pinta su casa con estas pinturas especiales, quedará protegida contra los incendios. Si barniza sus muebles de madera con estos productos, también evitará que se quemen. Y las soluciones líquidas con retardantes al fuego se aplican en cortinas, cobertores, colchones, sillones, etc. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrino@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Y ahora sí, Carlos Guillén, platícanos. Pues habíamos mencionado dos temas. Tú tenías una pregunta. Pero el otro tema que habíamos planteado desde la semana pasada, en torno al 10 de junio. El 10 de junio, bueno, se hizo la marcha conmemorativa, pero hay algunos elementos que luego olvidamos un poco. El 10 de junio de 1971, en efecto, fue una manifestación estudiantil en solidaridad con los estudiantes de la Universidad de Nuevo León, pero también es un momento en el cual el movimiento obrero está ya activándose. De alguna manera es una fecha en que se entrega o se empieza a entregar la estafeta del movimiento de masas, del movimiento estudiantil al movimiento obrero. Ya en algunas mantas de algunas de las organizaciones estudiantiles manifestantes se planteaba la democracia sindical. Y son los años precisamente en que por un lado se están dando luchas en Automex, en Chicles Adams, en el transporte de la Ciudad de México, pero también son los años en que se están dando las luchas de los trabajadores electricistas, del STERM, el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, en defensa de su contrato colectivo. ¿Sí? Entonces son años en que una buena parte de los jóvenes estudiantes, activistas del 68, del 71, empiezan a pasarse a
al movimiento obrero. De alguna manera lo vamos a plantear en el libro que está por salir, cuando hay este paso de las aulas a las fábricas. Entonces me parece que no hay que olvidar ese aspecto. Y por otro lado también un aspecto ligado al 10 de junio que me parece no hay que olvidar es cuando se habla del movimiento estudiantil se menciona mucho y hay muchos libros y mucho sobre la UNAM, pero sobre el Instituto Politécnico Nacional es poco lo que se ha escrito. Me parece que es algo que hay que reivindicar. No es que no hubiera habido estudiantes de la UNAM en la marcha del 10 de junio, sí los hubo y bastantes, y estuvieron los compañeros de la prepa popular y todo, pero sí hay la tendencia a dejar un poco de lado la participación de los estudiantes politécnicos, que en este momento en especial tuvieron una gran importancia. Sí, no me enteré yo hasta que tú empezaste a comentarlo, porque tú andabas ahí entre ellos, también el licenciado Luna. ¿Y por qué tan revoltosos? Bueno, algunos todavía no andábamos, pero nos enteramos precisamente. Son años de transición, son años en que la conciencia que se ha desarrollado entre el movimiento estudiantil se va transmitiendo a sectores del movimiento obrero. En el caso del Instituto Politécnico Nacional, su origen es una institución que surge en los 30 para dar educación a los hijos de obreros y campesinos. Bueno, las cosas han cambiado mucho, pues, pero todavía en esos tiempos la población estudiantil del Politécnico era mayoritariamente de hijos de obreros y campesinos. Entonces, esto hacía que la ligazón a los movimientos sindicales, campesinos, etcétera, fuera mucho más profunda. A lo mejor no se llegaba a explicar, a teorizar sobre el futuro del capitalismo, etcétera, sino apoyar directamente las luchas. Esto es una característica del Politécnico. Incluso por ahí se menciona en algunos libros cómo lo planteaba Raúl Álvarez Garín. Decía bien concretito, o sea, ir a los aspectos de lucha, de organización, no tanto estar en la teoría, que por supuesto es necesaria, pues no lo negamos, pero sí tener un aspecto práctico en las movilizaciones. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos más información, pero antes unas llamadas. Gregorio Díaz de Catepec dice que hace algunos días falleció Sergio Canales, conductor en Radio Educación. En su programa estuvo dando apoyo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, a los trabajadores de Chapingo, entre otros. Dice que ahora se entera que estuvo trabajando por honorarios desde 1989, a pesar de todos sus años que estuvo en Radio Educación. Es gran parte del problema. O sea, trabajar por honorarios implica no tener derechos laborales. Así es. Porque los considera Hacienda como autoempleo o como trabajadores por cuenta propia o como... Son contratos mercantiles. Pequeñas empresas. Servicios, ¿sí? Esa es una maniobra que ha venido implementando Hacienda desde la época de Carlos Salinas de Gortari, que fue cuando más trabajadores de honorario empezó a haber. Entre ellos yo también me contrataron en esa época de honorarios, pero sí es real, no se generan derechos. Para evitar la jubilación y las pensiones, Sí, todo esto. para Y no pagar médica. ningún derecho. Pero lo lamentable es que los trabajadores que están en esta situación no dicen ni hacen nada. También Terrible. llama Alejandro Rodríguez de Ciudad Cuauhtémoc, dice: la justicia es selectiva, los que no tenemos dinero a la cárcel, los de cuello blanco impunes. Rodolfo Barranco: ayer Carlos Salinas le ordenó a Fox y Calderón que hicieran un show en el rancho de Fox donde hablaron de la situación en Venezuela. Ahí Fox comentó que Obrador es igual que a Maduro y han estado ocupando esto para denostar a Obrador. Bueno, miren, digo, independientemente del comentario de que debemos reclamar nuestros derechos, pues dar nuestro más sincero pésame para Sergio Canales, la familia de Sergio Canales, porque fue una persona solidaria, Martín. Sí, efectivamente, desde este espacio a la familia, de nuestro sentido pésame, y bueno, son gentes que han estado colaborando y participando abiertamente para poder hacer los
espacios, los programas de concientización a los trabajadores. Así es. Sí, es difícil. La mayor parte de la gente dice que tiene miedo, que tiene familia, que no se quiere arriesgar. Eso me lo dijeron muchas veces. Muchas veces nos dejaron solos en el reclamo y terminaron corriéndonos, pero lo cual es cierto. Pero la verdad es que si no dice uno nada, no hace uno nada, pues para ellos mejor, porque la familia queda en el desamparo. Muere el trabajador y la familia queda en el desamparo. Y por eso, licenciado Luna, la seguridad. Lo que pasa es que los acontecimientos, cuando los ve uno diario, de gente que piensa que nunca le va a pasar nada, de gente que piensa que no va a envejecer, de gente que piensa, pues qué bueno que tenga ese pensamiento tan positivo, pero lamentablemente llega a suceder acontecimientos que trastocan toda su vida a partir de un accidente, a partir de una enfermedad, y cuando se dan cuenta que no tienen seguridad social, es cuando empiezan, ¿y ahora qué hago? ¿Y la familia? Y eso los mete en otra dinámica. Entonces dicen que no hacen nada porque tienen familia, pero cuando quedan en el desamparo, la familia es la que sufre. Y lamentablemente muchos sindicatos, principalmente los llamados oficiales, son los que más promueven que no exista ese tipo de situaciones con sus trabajadores, los que permiten que sus trabajadores sean contratados en condiciones que no les garantizan la seguridad social. Pero hay muchos sindicatos incluso, que también se dicen democráticos, que no tienen en sus saberes la enseñanza de lo que es la seguridad social con sus trabajadores. Así es. Bueno, hace 3 años, en otro tema, fue despedido injustificadamente el doctor Enrique González Ruiz como catedrático de la Maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Él es fundador y creador, de hecho, uno de los creadores de la maestría. Y él perteneció a la Comisión de la Verdad, o pertenece a la Comisión de la Verdad de Guerrero, y ahí ha estado en 1000 luchas por los derechos humanos. En el reporte de despido se señala que no se encontraron elementos para demostrar las acusaciones que motivaron, en teoría, ese despido. Ahí se señala claramente, sin embargo, de todos modos lo despidieron. Y ese reporte lo elaboró un abogado que fue despedido por arbitrario, finalmente también a él lo despidieron, Federico Anaya, pero el mal ya estaba hecho y Enrique González Ruiz demandó junto con alumnos de la Maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre los cuales estaba yo, su reinstalación. Vamos a escuchar lo que dijo. Desde que me decidí a participar en la contienda para ser rector de la universidad, pues me metí a un terreno político, salí del terreno académico, dejé de ser solo profesor y me metí al terreno político y comenzaron los garrotazos en la cabeza. No pusieron piso parejo para que todos compitiéramos en igualdad de circunstancias y entonces pues sí me han dado duro por eso de andarme metiendo en terrenos políticos, ni modo, así es la vida. Y yo sé que el que se sube al ring le tocan trancazos. Entonces han llevado el juicio de manera mañosa, lo han prorrogado, lo han hecho largo, ya van 3 años, se van a tardar más. Y en este momento lo que estamos haciendo es presionar a las autoridades de la UACM para que reestudien el asunto. Cambió el Consejo Universitario y hay nuevas condiciones, ojalá y sean, me han dicho que son receptivos, que los nuevos no son como los otros. Los anteriores consejos eran muy difíciles, no escuchaban. Parece que este sí escucha, ojalá escuche. Y si escucha y ve mi caso me va a reinstalar porque no hay pruebas, no es cierto, es un hecho que inventaron estas personas. Así es. Bueno, pues en otra información, Martín. Sí, la actividad productiva en México sigue retrocediendo de acuerdo al reporte sobre economías regionales del primer trimestre del año que dio a conocer ayer, 16 de junio de este año, el Banco de México, en el que destaca que fuera del sector manufacturero hay estancamiento en la construcción, una evolución negativa en el sector de la electricidad y una trayectoria decreciente en la minería, palabras textuales. O sea, estamos muy mal. Y Videgaray es en parte responsable de esta situación catastrófica, porque él fue secretario de Hacienda durante los primeros años del gobierno. Entonces deberían preocuparse por eso y no por estar metiéndose en asuntos que no les competen,
como es el caso de Venezuela. En términos llanos, esto que se señala en el reporte del Banco de México significa que no se generará empleo en el mejor de los casos, pero en el peor es que están despidiendo personal, como en la industria automotriz, en donde General Motors anunció que eliminará 600 plazas de trabajadores en México para trasladarse a Texas. El Banco de México señala en su más reciente reporte que publicó ayer que en el norte y centro del país la desaceleración económica es más lenta que en el sur. O sea, están más pobres en el sur y está peor la economía. Es importante recordar que con el Tratado de Libre Comercio que firmó Carlos Salinas de Gortari en 1994, nos prometieron crecimiento con la llegada de capitales extranjeros, pero 23 años después vemos cómo esos capitales, lejos de llegar, están saliendo. Y el Tratado de Libre Comercio solo sirvió para abaratar la mano de obra y para empobrecer a los mexicanos. Y también sirvió para invadirnos, es ¿Sí? una razón. Es lo que está sucediendo en la realidad. Y además para acabar con las empresas públicas. Claro. Y entregarse las áreas estratégicas y de seguridad nacional a las multinacionales. Y eliminar muchos sindicatos, medio minuto, Guillén. Sí, bueno, y parte de esto es lo que comentábamos hace rato. Hay creación de empleo, pero es empleo precario. Hay instituciones donde no pueden evitar tener que contratar, pero se contrata en condiciones sin seguridad social, sin definitividad, etcétera. Esta semana, precisamente en la reunión de Censo-ESIC, los compañeros del Instituto Nacional de Antropología e Historia denunciaron esta situación. Hay una gran cantidad de trabajadores que hacen las actividades fundamentales de la institución y que son contratados temporalmente, sin derecho a nada prácticamente. Afortunadamente el sindicato correspondiente los ha estado apoyando, pero están en condiciones absolutamente desfavorables los compañeros. Pues esperemos que den la batalla y bien. Nos vamos. ¿Tienes anuncios, Martín? No, nada más el día de hoy a las 12 del día está la continuación del encuentro de los pueblos por la soberanía y por la paz y por el futuro. Va a estar la canciller de Venezuela explicando lo que está pasando allá, y sería la información. Y de los compañeros de la Resistencia, estén pendientes, vamos a hacer actividades a partir del lunes de la semana que viene. Y como siempre, toda la información que aquí comentamos la vamos a publicar en www.frecuencialaboral.com. Nos vamos a la respuesta del despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo fue: ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la discriminación laboral? La respuesta es: artículo 3º, no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. Bien, es hora de despedirnos. Nos vemos la próxima semana. Y una felicitación a todos los padres. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.